Buenas noches, profesor Jorge Guillermo Cedeño Mesa. Hoy voy a hablar sobre la división atómica del cerebro, sus hemisferios, los lóbulos cerebrales y las áreas de Brodmann. Como primer punto tenemos la división atómica del cerebro. La división del cerebro humano se puede utilizar a través de su organización en hemisferios, lóbulos cerebrales y las áreas de Brodmann. Cada una de estas estructuras tienen funciones específicas y características anatómicas importantes. La división atómica del cerebro no es un concepto ampliamente reconocido ni en la neurociencia ni en la física, por lo que es probable que esté haciendo referencia a una idea más conceptual o filosófica, o bien a una interpretación errónea de algún término relacionado con la estructura del cerebro. Sin embargo, si consideramos la palabra atómica en su sentido más literal, se podría interpretar como una referencia a la descomposición del cerebro en sus componentes más pequeños o fundamentales, es decir, células neuronales como las neuronas y las células guiales, y a nivel subcelular como las estructuras que componen estas células, como los átomos y las moléculas. En la neurociencia, el cerebro se estudia a distintos niveles. En el primer nivel tenemos el nivel macroscópico, que está formado por estructuras grandes como los lóbulos cerebrales, el cerebelo, el tronco encefálico, entre otros. Como segundo nivel tenemos el nivel microscópico, que es a nivel celular. Se estudian las neuronas, las células guiales, las sinapsis, cómo interactúan para procesar la información. Y como tercer nivel tenemos el nivel molecular y atómico. A nivel molecular se analizan los neurotransmisores, las proteínas y otros componentes esenciales para la función neuronal. En resumen, si nos referimos a la división atómica del cerebro, podría ser una forma de describir el proceso de estudiar el cerebro en sus niveles más pequeños y fundamentales. Pero se reitera que no es un término formalmente reconocido en la ciencia. Ahora vamos a hablar sobre los hemisferios cerebrales. El cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que están separados por la fisura longitudinal. Cada hemisferio contiene 6 lóbulos principales que desempeñan diversas funciones cognitivas y motoras. Aunque cada lóbulo tiene roles específicos, la mayoría de las actividades cerebrales requieren la cooperación entre ambos hemisferios. Los hemisferios cerebrales son las dos mitades principales del cerebro humano que están conectadas por una estructura llamada cuerpo calloso. Estas dos mitades, el hemisferio izquierdo tanto como el hemisferio derecho, tienen funciones especializadas, pero trabajan de manera conjunta para realizar las actividades cognitivas y motoras. Tenemos las funciones principales de cada hemisferio. En el hemisferio izquierdo es el que se encarga en controlar el lado derecho del cuerpo. Se asocia principalmente con las habilidades verbales y lógicas. Es responsable del lenguaje tanto como en la pronunciación como en la comprensión del habla y la escritura. También es el que participa de tareas como el razonamiento lógico, la matemática y resoluciones de problemas. El hemisferio derecho está relacionada con la percepción espacial, el reconocimiento de caras y las habilidades artísticas. Este se asocia con las funciones creativas y emocionales. También es el que controla el lado izquierdo del cuerpo. Es clave en la interpretación de las emociones y en la comprensión de la prosodía, que es el tono y el ritmo de la voz. Ambos hemisferios se comunican a través del cuerpo calloso, que es un conjunto de fibras nerviosas que permiten el intercambio de información. Entre ellos, aunque cada hemisferio tiene funciones especializadas, pero trabajan de manera coordinada para realizar sus tareas complejas. Los lóbulos cerebrales. Los lóbulos cerebrales son las divisiones principales del córtex cerebral, la capa externa del cerebro que se encarga de diversas funciones cognitivas, motoras y sensoriales. El cerebro se divide en 4 lóbulos principales, y cada uno con funciones específicas, aunque muchos de ellos trabajan en conjunto para llevar a cabo tareas complejas. A continuación voy a hablar sobre los 4 lóbulos cerebrales. El primer lóbulo es el lóbulo frontal, que está ubicado en la parte frontal del cerebro detrás de la frente. Esta toma decisiones, planifica y resuelve problemas. Es la corteza motora en el lóbulo frontal y controla los movimientos voluntarios del cuerpo. En la mayoría de las personas es el área de Broca,
que se encuentra en el lóbulo frontal. Está involucrada en la producción del lenguaje. Como segundo lóbulo tenemos el lóbulo parietal, que está ubicado en la parte superior y posterior del cerebro, detrás del lóbulo frontal. La corteza somatosensitiva recibe y procesa la información sensorial del cuerpo, como el tacto, la temperatura y el dolor. Ayuda en la orientación y en la percepción del espacio y los objetos del entorno. Y participa en la comprensión de texto y las habilidades motoras relacionadas en la escritura. Como tercer lóbulo tenemos el lóbulo temporal, que está ubicado en los lados del cerebro cerca de las orejas. Es la corteza auditiva que procesa los sonidos y es fundamental para el sentido del oído. El hipocampo está ubicado en el lóbulo temporal. Es clave para la formación y el almacenamiento de recuerdos. El lenguaje, o el área de Wernicke en el lóbulo temporal es fundamental para la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Y como cuarto lóbulo tenemos el lóbulo occipital, que está ubicado en la parte posterior del cerebro. Este se encarga de la corteza visual, que procesa la información visual recibida a través de los ojos. Esta área permite percibir colores, formas, movimientos y otras características visuales. La conexión entre los lóbulos. Aunque cada lóbulo tiene funciones específicas, todas las áreas del cerebro están interconectadas y funcionan de manera coordinada. Las funciones complejas, como el pensamiento, la memoria o el lenguaje, suelen involucrar la interacción entre varias regiones de diferentes lóbulos cerebrales. En resumen, los lóbulos cerebrales son regiones del cerebro, responsables de una variedad de funciones esenciales desde el lenguaje, la memoria y las funciones y las emociones. Ahora voy a hablar sobre las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann son una división del cerebro humano. Están basadas en la organización estructural del córtex cerebral, que fueron definidas por el neuroanatomista alemán Corbinian Brodmann a principios del siglo XX, quien identificó 52 áreas diferentes en el cerebro, basándose en las diferencias de la morfología celular del cóctel en diversas regiones. Aunque algunas áreas no se mantienen como un sistema útil para la investigación, la función de muchas de ellas también se ha asociado con tareas específicas, como el control motor, la percepción sensorial o el procesamiento del lenguaje. En área 1, 2 y 3 tenemos la corteza somatosensitiva primaria, que está ubicada en el lóbulo parietal, específicamente en el giro postcentral. Su función es procesar de la información sensorial relacionada con el tacto, la temperatura y el dolor de las distintas partes del cuerpo. En área cuarta tenemos la corteza motora primaria, que está ubicada en el lóbulo frontal en el giro presental, que su función es que controla los movimientos voluntarios de los músculos del cuerpo y es la región encargada de generar señales motoras para el movimiento. En área 6 tenemos la área motora implementaria y sus premotoras. Está ubicada en el lóbulo frontal delante del área 4 y su función participa en la planificación de movimientos complejos y en el control motor. En el área 22 tenemos el área de Wernicke, que su ubicación es en el lóbulo temporal, generalmente en el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas. Y su función es crucial para la comprensión del lenguaje hablado y escrito. En el área 9, 10 y 11 tenemos la ubicación en el lóbulo frontal y su función es involucrarse en funciones ejecutivas como la forma de decisiones, la planificación, el control de impulsos y la regulación emocional. En resumen, las áreas de Brodmann son una clasificación funcional y anatómica del cerebro, basada en la estructura del córtex cerebral y en su relación con diversas funciones cognitivas, motoras y sensoriales. Gracias.